La más cordial bienvenida esta mañana a los embajadores, el embajador Gautier Miñó, embajador de la Unión Europea en México. Embajador, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Muy buenos días. Bienvenido, embajador Duarte, embajador de España. ¿Cómo está? Muy bien. Encantado de estar aquí de nuevo, Leonardo. Embajador Doll, bienvenido. Buenos días. El embajador de Alemania. Bueno, pues empezamos, embajador Miñó, con el tema, se va a cumplir un año de la invasión rusa a Ucrania y para la Unión Europea no es cualquier cosa. Estamos hablando de su credibilidad como actor global, como proveedor de seguridad y de estar cerca de sus socios. En los últimos tiempos ha habido reuniones en el más alto nivel, Zelensky en Bruselas, las autoridades europeas en Kiev. Embajador. Estamos unidos, los europeos, y determinados a seguir apoyando a Ucrania, como lo hemos hecho durante hace un año, y con éxito, porque juntos con Ucrania y con los más de 40 países que adoptan las mismas políticas que nosotros, de apoyo incluso militar a Ucrania, de sanciones a Rusia, y los más de los alrededor de 150 países que nos apoyan en las Naciones Unidas condenando la invasión rusa, hemos logrado frenar esa agresión en una guerra que no es solamente una guerra europea, es una guerra muy particular, una agresión de un país, de un Estado hacia otro Estado, claramente contraria a la Carta de las Naciones Unidas, una agresión por parte de un miembro permanente de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Que lo presidía en su momento, para mayor ironía, ¿sí? Potencia nuclear, con consecuencias devastadoras para todo el mundo. Así que esta guerra sí es más importante que los otros 30 conflictos armados que hay en el mundo, que obviamente tienen también su importancia y que hay que atender, pero esta guerra tiene consecuencias globales y es muy importante que no solamente Europa, sino toda la comunidad internacional se movilice para hacer presión sobre Rusia, para que logremos un camino de paz que hoy lamentablemente no vislumbramos. Ya. Vemos, por supuesto, un conflicto en el ámbito militar. Decían que iba a ser una especie de paseo en barca, ¿no? Una especie de entrada así con los tanques rusos. Finalmente se ha alargado un año, lo cual ha tenido, embajador Duarte, un costo humano terrible, ¿no? Leía las últimas cifras, 8 millones de desplazados, y solamente en la Unión Europea estamos hablando de prácticamente 5 millones de personas en los distintos países. Así es, Leonardo. creo que los desplazados son unos cuantos más. Llegamos a 18 millones de desplazados, es decir, 18 millones de personas que han tenido que huir de Ucrania, aunque es un flujo, luego tienen que volver también porque son llamados a asumir su responsabilidad civil. Es muy importante el ejercicio de solidaridad que ha llevado a cabo la Unión Europea. Se rescató un concepto, el de protección temporal, que permite prestar asistencia automática a estas personas que llegan a nuestros países. Cuando digo automática, es asistencia de alojamiento, de manutención, de escolarización, de asistencia sanitaria. Hay un número, por ejemplo, que alerta contra casos de secuestros de menores, y realmente yo creo que esto es un ejemplo para el mundo de solidaridad, no únicamente además de los gobiernos, sino que las poblaciones se volcaron en intentar ayudar, incluso desplazarse a Ucrania. En el caso concreto de España, que somos el quinto país, a pesar de la distancia, ¿no?, entre Madrid y Kiev, en conceder esta protección temporal, hubo auténticas caravanas humanitarias para ir a buscar, por ejemplo, a niños, ¿no? Y a mí me tocó en mi reencarnación anterior en Madrid, por ejemplo, organizar vuelos para sacar a niños huérfanos. Y personas... responsable de la acción consular. Exactamente, ¿no? Porque eso refleja muy bien el lado inhumano de esta guerra, ¿no? Eran objetivos militares, escuelas, orfanatos, centros específicos para personas con discapacidad intelectual, y entre todos hemos intentado sacar de este horror que es la guerra a estas personas inocentes. Alemania recibió más de 1,5 millones, ha hecho un esfuerzo económico también muy fuerte. ¿Cuál es su apreciación, embajador? Bueno, esta guerra es un intento, esta invasión rusa es un intento de borrar a Ucrania de la mapa. Y eso no se puede aceptar. No solo se trata, como ha dicho Gautier antes, no se trata solo de un pequeño conflicto, sino un conflicto de alcance global. Y eso es algo, eso es la razón por que nosotros apoyamos en primer lugar económicamente a Ucrania, pero también militarmente a Ucrania. Y la sociedad alemana, y como toda la europea, ha hecho un esfuerzo enorme, ¿no?, por lo que han implicado las sanciones, embajador. Bueno, las sanciones no vienen gratis para los que promulguen las sanciones, pero hubo que reaccionar de manera decisiva y fuerte. Teníamos aquí una solidaridad internacional bastante amplia, y hubo que
dejar muy claro que esta forma de violación del derecho internacional no se puede aceptar. ¿Ya? A pesar de la pluralidad que tiene Europa, sensibilidades políticas, gobiernos en algunos casos de coalición, se ha mantenido al cabo de un año, embajador Miñó, la solidaridad con Europa, ¿no? La solidaridad con Ucrania. Absolutamente. Hemos adoptado ya 9 paquetes de sanciones contra Rusia. Estamos examinando un 10º para frenar nuevamente el esfuerzo bélico de Rusia, para sancionar también a las personas, por ejemplo, en este 10º paquete, los que han participado al rapto de miles de niños ucranianos que han sido transferidos a Rusia. Son crímenes atroces realmente que se han cometido por parte de Rusia en Ucrania. ¿Hay una contabilidad separada de lo que se ha aportado, por ejemplo, en atención a refugiados, lo que se ha aportado en el ámbito militar y lo que han costado las sanciones, embajador? Hay cifras globales, efectivamente, que hemos mencionado en términos de refugiados. En términos de apoyo europeo a Ucrania, hay una cifra de 67.000 millones de euros. La gran mayoría de asistencia económica y humanitaria, una cuarta parte en favor de los refugiados y un 20% más o menos a nivel de asistencia militar para apoyar a Ucrania con equipamientos de defensa. Pero es importante recalcar que hace un año, ¿qué pensábamos? Pensábamos que Ucrania iba a caer rápidamente. Después pensamos que Europa no iba a tener energía durante el invierno, que iba a caer la economía europea en recesión, y todo eso no se ha materializado. Entonces yo creo que el balance de un año de guerra es trágico, pero es también positivo desde este punto de vista. Ucrania también se ha acercado a la Unión Europea, ya es oficialmente candidato a la Unión Europea, y eso nos alienta a seguir nuestro apoyo con la esperanza de que algún día va a realizar Putin que no va a lograr nada con esa invasión y que tiene que retirar sus tropas de Ucrania. Eso es el camino a la paz y es lo que vamos a plantear junto con Ucrania y con muchos otros países en las Naciones Unidas esta semana. Embajador Duarte. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que además la Unión Europea va a seguir ofreciendo ese apoyo humanitario hasta el último momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una guerra, hemos hablado de injusta, ilegal, pero especialmente inhumana, ¿no? Casi imperialista y colonialista, ¿no? Es algo que a lo mejor aquí en estas tierras no se entiende del todo, pero hay que intentar trasladar ese mensaje. Además, no es una guerra que enfrente a militares de un lado y de otro, sino que las tropas rusas atacan objetivos civiles. De hecho, durante el periodo de invierno, y estamos ahora mismo en un invierno muy duro en esas tierras, atacan objetivos que impiden que la población pueda tener agua, calefacción, electricidad. Con lo cual, no es únicamente el impacto que ha tenido la guerra a nivel global en el ámbito energético alimentario, sino que está haciendo sufrir de forma innecesaria a una población que es inocente, ¿no? Y yo creo que eso hay que entenderlo, ¿no? Y hay que explicar bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de atrocidades, de torturas, de masacres. Yo tengo testimonios de ciudadanos españoles que se vieron envueltos en esa situación, que no pudieron salir hace casi un año, porque todos nosotros también tuvimos que organizar las evacuaciones de nuestras poblaciones y de mujeres que fueron torturadas por las tropas rusas, ¿no? Entonces yo creo que ahora tenemos que hacer acopio de todos esos testimonios para poner sobre la mesa lo que está ocurriendo realmente en esta guerra. Sí, sí. Una política ciertamente imperialista. Aquí, si cambiáramos los actores, lo entenderíamos mejor. O sea, si un país se anexara a Panamá, dirían, oiga, ¿como por qué razón lo hace? Y segundo, pues violar todas las normas de derecho internacional, aunque invoques alguna cuestión histórica, no resulta admisible. Ha cambiado completamente el paisaje estratégico para Alemania, para muchos otros países. Recordamos que algunos se han anexado a la OTAN y en este caso el vínculo transatlántico ha efectivamente tenido pues una reelaboración que para Alemania ha sido muy relevante. Ha habido una discusión importante también en los círculos políticos sobre el papel de efectivamente Europa para garantizar seguridad y el apoyo que se debe dar a Ucrania, embajador Dal. Bueno, efectivamente, pocos días después de la invasión, el canciller habló de un cambio de época. Y hemos visto que en este momento teníamos que cambiar el rumbo hacia una más gran firmeza, no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito militar. Por eso la
hacer crecer los presupuestos para el ejército alemán ha sido una de las decisiones más importantes en este momento. También acabar con la dependencia energética que teníamos. Nos hemos, entre tanto, liberado completamente de la dependencia de Rusia. Es decir, en este año se ha cambiado mucho en Alemania. Sí. A un costo enorme, ¿no? Porque han tenido, como comentábamos antes, que hacer un esfuerzo importante las sociedades. Embajador Miñó, hay pues hace algunos meses hablábamos de la nueva brújula estratégica de la Unión Europea, un nuevo mapa, me decía, y la voluntad de que Ucrania se convierta en el, digamos, futuro previsible, en un miembro de la Unión Europea, y un nuevo mapa energético, ¿no? Producto también de esta guerra. Así es, hemos logrado disminuir hasta cero las importaciones de energía desde Rusia y conseguir otros proveedores, pero también hemos reducido nuestro consumo energético en una cifra importante, alrededor del 15%, comparado con el año anterior. Y también hemos acelerado la transición energética, y es lo que nos ha permitido efectivamente pasar este invierno con reservas de gas en particular todavía altas. Pero es importante también subrayar que nos estamos enfrentando a las consecuencias globales de la guerra, las consecuencias socioeconómicas, en particular para los países más vulnerables, y ahí también la Unión Europea ha actuado para asegurar la exportación de grano de Ucrania hacia el resto del mundo, lo que se llaman las vías de solidaridad, 23 millones de toneladas de grano que han pasado a través de esas vías, vías alternas de exportación, ya que no puede pasar por el Mar Negro, que era donde pasaba tradicionalmente, y también estamos invirtiendo 16.000 millones de euros para la seguridad alimentaria a nivel mundial, en particular los países más vulnerables, porque vemos cómo son los que están más sufriendo de esta guerra desatada por Rusia. Sí, ciertamente, es decir, cuando uno ve las cantidades, decía ayuda militar alrededor de 4.000 millones de euros, y en este caso, para seguridad alimentaria, 16.000 millones de euros. Así es, bueno, la ayuda militar, si se suma a lo que hacen los Estados miembros de la Unión Europea, es un poco más. Pero sí, gran parte de nuestro esfuerzo en esa situación es en favor de los países más vulnerables, en realidad. Para cada uno de los países, España o Alemania, se ha convertido también en un tema de política nacional, ¿no? Porque parte de la discusión es también cuáles son nuestras opciones y cuáles son los esfuerzos. Sostener a un país invadido, pero hace un momento hablábamos de los energéticos y del impacto que esto tiene en el consumo de determinados productos. Para España, ¿cómo ha sido el proceso? Un proceso que ha generado pues, un debate público bastante... En algunos casos sonoro, embajador. Sí, por supuesto. Pues yo creo que a pesar de todo hay una unidad, ¿no? Incluso dentro del gobierno puede haber alguna tendencia que sea un poco más escéptica hacia lo que es el envío de armas, cosa que nos encontramos también en México, ¿no? Pero explicándose bien las cosas, yo creo que lo importante es que la población española apoya de forma decidida la actitud y el comportamiento de España y de la Unión Europea, ¿no? Mencionaba antes estas muestras espontáneas, ¿no? de solidaridad. Por ejemplo, en el caso de España, recibir a 167.000 personas, que son las que han llegado o están llegando por ahora desde Kiev a Madrid, una distancia equiparable a Nueva York y la Ciudad de México, para que vean un poco y que se dice fácil, 160.000. Exactamente. Pues eso implica también un ejercicio dentro del gobierno, es decir, hay diferentes ministerios que se tienen que poner de acuerdo para documentar a las personas, para que tengan una tarjeta sanitaria, para que puedan acceder al colegio, pero también un ejercicio regional. Es decir, hay que buscar dónde conseguir ese apoyo para que los niños tengan el mejor colegio posible, el mejor orfanato posible, etcétera, etcétera. Y aún así, no hay ninguna duda en cuanto a la solidaridad. El tercer sector, es decir, el sector privado, ha sido muy importante también en este ámbito. Ha habido muchas donaciones generosas de fundaciones, de empresas, porque en realidad esta guerra lo que pone en peligro son nuestros valores, ¿no? Son los valores de los derechos humanos, de la democracia, de la soberanía, en definitiva de las reglas del juego. A mí me gusta recalcar que desde la caída del muro no nos hemos visto enfrentados a una crisis de tal tamaño, ¿no? Y hay veces que es difícil de trasladar ese mensaje a nuestros amigos de aquí, ¿no? De México.
pero está todo en juego, Leonardo. Y de ahí que la población y los gobiernos, al final, en definitiva, todos se muestren solidarios para poder acabar de una vez con esta guerra. Así es. Decía efectivamente cómo tiene un impacto en la población, en las clases políticas. No debe ser sencillo. Escuchábamos al presidente Macron en la conferencia de Múnich de seguridad decir, a ver, Europa tiene que entender que tenemos que gastar más dinero en defensa. Es una cuestión no deseada, es una decisión del actor, en este caso ruso, que pone un desafío a todo el tablero estratégico. No ha sido fácil. Hemos visto la discusión que ha habido en Alemania por los tanques, ahora la discusión más amplia sobre si envían o no casas, pero va asentándose la idea de que la solidaridad con Ucrania pues permite efectivamente entender que la seguridad de todos, en este caso la colectiva, es la que está en juego, embajador Duarte. Los últimos sondeos subrayan que la mayoría de los alemanes tienen con buen ojos, ven con buen ojos este apoyo también militar, económicamente y con los refugiados que incorporamos cada vez más en el sistema económico del país. Hay una gran mayoría y un gran apoyo por esta ayuda a Ucrania. Por supuesto, hay también preocupaciones. Preocupaciones en cuanto al futuro de este conflicto. Y en este sentido, los 3 puntos del canciller son, por una parte, seguir con el apoyo económico y militar para Ucrania. En segundo lugar, hacer todo en conjunto en la solidaridad con los socios europeos y transatlánticos y los otros países del mundo democrático. Y por tercer punto, no involucrarnos en este conflicto. Ya. Última ronda, embajadores. Me encantaría que nos contaran cuál es, digamos, la percepción de solidaridad del resto del mundo que tienen en este caso. Una de las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania es que paralizó literalmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo decía usted, y para mayor ironía o para más INRE, pues presidía el embajador ruso, ¿no? Aquel día el Consejo de Seguridad dijo, vamos a violentar todas las normas y vamos a invadir otro país. Digo, son ironías de la historia, pero han perdido las votaciones más importantes en Naciones Unidas, pero conforme ha avanzado el tiempo, la responsabilidad recae en sus socios transatlánticos y en ustedes, en los países europeos. La solidaridad de otras partes del mundo, la mirada del sur al conflicto que, en este caso, a la invasión rusa a Ucrania, es importante también. Es también la guerra de las percepciones, embajador Miñón. Así es, y hay mucha desinformación por parte de Rusia alrededor del mundo, y es muy importante, efectivamente, esa batalla para explicar a países que a veces están muy lejos y no entienden bien de qué se trata. Por ejemplo, embajador, Este país sí ha sido claro en su condena a la invasión rusa, votando a favor de las resoluciones en las Naciones Unidas, no como otros, lamentablemente, que se han abstenido, grandes democracias incluso en el mundo que se han abstenido, China, que se sigue absteniendo. Y eso hace falta, la presión de esos países sobre Rusia. Si tuviéramos una unanimidad, una casi unanimidad, sería aún más fuerte la presión sobre Putin. Entonces es muy importante que esos actores evolucionen hacia una condena más clara. Y es importante para nosotros explicar por qué estamos apoyando militarmente a Ucrania, que no podíamos dejar a Ucrania terminar invadida, vencida por Rusia. Eso en el interés del mundo entero. Y que esa guerra terminará solamente cuando Rusia decide retirar sus tropas de Ucrania. Entonces, incluido Crimea. En todos los territorios, en las fronteras internacionalmente reconocidas por Ucrania. Y si Ucrania debe en algún momento hacer compromisos, concesiones, negociar con Rusia, lo debe hacer de forma soberana e independiente. Ucrania debe decidir su futuro, no Rusia, no la Unión Europea, no Estados Unidos, la propia Ucrania. Eso es también uno de los principios por los cuales escuchamos la soberanía de ese Estado. Que es admirable la forma en que han defendido su, en este caso, integridad, su soberanía y también su democracia, ¿no? Hay un ánimo por defender efectivamente ese contenido democrático. Embajador Duarte, último apunte.
No, yo un poco unirme a... Yo creo que es necesaria esta labor casi pedagógica, ¿no? de trasladar la información, de luchar contra la desinformación que mencionaba Gautier. Insistimos mucho en que se trata de la guerra de Vladimir Putin, de una persona. Creo que las negociaciones Entonces, tienen... la guerra de Putin, Claro, hay que frasearla así. Es la guerra de Putin. Somos conscientes de que también la población rusa está sufriendo, obviamente. De hecho, cada vez se producen más llegadas a nuestros países solicitando asilo y protección internacional, que no es lo mismo que la protección temporal que estamos brindando a los ucranianos. E insistir mucho en que no podemos permitir que una figura ponga en riesgo nuestro modelo y sistema de vida. Y lo hemos visto, como decía Gautier, en el impacto económico, la inflación que ha llegado a México es en parte consecuencia de la subida de los precios, ¿no? Principalmente de la energía, ¿no? Pero no podemos dejar que pongan en juego nuestra forma de vida, Leonardo. Embajador Dold, un último comentario. Bueno, no hay mucho que añadir. Voy a simplemente subrayar la dimensión global de este si un consumidor en Ciudad de México tiene que pagar más por sus alimentos, por su gasolina, esta inflación no se ha producido de repente. Por generación espontánea. Por espontánea. Es el efecto de esta guerra. Por eso el alcance y las repercusiones de esta guerra no son solo repercusiones europeas, sino también globales. Es decir, perjudican al bienestar de muchos y, por supuesto, como siempre, de parte de los más necesitados, ¿no? Sí. Embajador Dold, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Embajador Duarte, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima.